Conferencia y puntos notables en nuestro ciclo super mega hiper ultra intensivo rumbo al próximo examen de San Marcos. Muy bien. Vamos entonces recordando lo principal de la circunferencia. Como figura geométrica. Bueno, diríamos entonces que vamos a plantearnos, o por lo menos recordar, lo principal, los teoremas fundamentales. Dale. Ahora que recuerdo, en el área A del último examen de San Marcos, área A del sábado de Ciencia de la Salud, vino una pregunta de circunferencia. Este capítulo lo ha tomado San Marcos en el último examen de admisión. Vamos a ver la primera parte. Tiene que ver con los teoremas fundamentales. Recordar que la circunferencia, como característica, tiene que cualquier punto que usted ubique en ella, sin excepción, se encuentra a la misma distancia de otro punto fijo en el plano, que es el centro, y que esa distancia la conocemos con el nombre del radio. ¿Estamos? Estamos. Ya se viene diciembre, me dicen por acá, sí, ya estamos en campaña navideña, podríamos decirlo así. Bien, elementos asociados que se trabajan en la circunferencia. Esta recta, por ejemplo, es una recta muy común en problemas, que es la recta que toca la circunferencia en un punto, denominado la recta tangente. Bien, cuando usted tiene una recta tangente, ¿qué es lo que se sugiere hacer? Es importante recordar los trazos básicos. Trazo que realizaremos, conectamos el centro con el punto de tangencia, porque el ángulo que se va a formar es un ángulo recto, 90 grados. Además, la longitud trazada corresponde al valor del radio. Algo más que debemos recordar, por ejemplo, hay problemas donde se menciona al diámetro. El diámetro estaría representado por un segmento que contiene al centro y cuya longitud tiene que ser el valor de 2 radios. Eso es un diámetro. El diámetro lo representa el segmento AB y su medida corresponde a 2 radios. En otros problemas se nos pide calcular qué longitud tiene toda la circunferencia. Así que la longitud de la circunferencia también debe conocer su medida. ¿Qué fórmula utiliza para medir la longitud de una circunferencia? Esto debe ser 2pi por el radio. ¿Estamos? 2pi por el radio. Bueno, dentro de las leyes básicas que estamos recordando, una principal que tenemos es la del trazo de la doble tangente. Así es. Esta es muy utilizada. Cuando aparecen dos tangentes que se trazan desde un mismo punto, la teoría nos dice que estas dos tangentes miden igual. Y si esas dos tangentes miden igual, se recomienda adicionalmente realizar el siguiente trazo. Unir el punto con el centro. Si usted une el punto con el centro, la línea resultará ser una bisectriz. Y eso le podrá ayudar en distintos problemas con esa característica. Otra ley que vamos a recordar es acerca de una circunferencia en la cual se traza un segmento que conecta dos puntos de ella. A ver. Conectamos por aquí dos puntos. ¿Qué nombre recibe este segmento? Ese segmento es conocido
como una cuerda de la circunferencia. Cuando usted tiene una cuerda, en especial si conoce su longitud, recomendación, lo que vamos a hacer es trazar desde el centro una perpendicular, porque si trazamos una perpendicular, resultará, dice la teoría, que la cuerda se divide por la mitad. Las dos partes miden lo mismo. Le ponemos A para cada uno. Dentro de los trazos recomendados está el trazo del radio. Ahí lo ve. Si lo trazo al radio en esta posición es porque vamos a formar un triángulo rectángulo. Y con el triángulo rectángulo puede aplicar usted el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y si aplica Pitágoras, se puede calcular la longitud del otro cateto. Aplicando ley pitagórica, decimos lo siguiente, que B al cuadrado será igual a R cuadrado menos A cuadrado. ¿Estamos? Ahora bien, este segmento de acá también tiene un nombrecito. ¿Cómo se le llama a este segmento? A ese segmento se le denomina la flecha asociada. Es la flecha asociada a esa cuerda. Segmento entre la cuerda y la circunferencia es la flecha. Por cierto, ese arco también se divide por la mitad, pero la longitud de la flecha se puede calcular por diferencia. Todo el radio le quito el cateto B. Listo. Así que bueno, si vamos a hablar de los teoremas fundamentales, no podemos dejar de mencionar un par de teoremas fijos que los plantea siempre San Marcos. Lo ha hecho varias veces. Uno, el teorema de Poncelet. Correcto. El teorema de Poncelet. ¿Dónde lo vamos a aplicar al teorema de Poncelet? El teorema de Poncelet lo aplicamos en un triángulo rectángulo. Ojo con eso. Acá tiene usted un triángulo rectángulo al cual se le ha trazado una circunferencia tangente a los lados internamente. Muchachos, ¿qué nombre recibe ese tipo de circunferencia tangente interna a los lados? A esta circunferencia se le llama circunferencia inscrita. ¿Qué nombre le damos al radio de dicha circunferencia? Su radio se denomina inradio. Inradio. Estamos. Ahora, para calcular el inradio, pero de un triángulo rectángulo, es allí donde aplicamos el teorema de Poncelet. Le asignamos los lados, a los catetos, le ponemos medidas A y B. Ya la hipotenusa le ponemos longitud C. Dice el teorema de Poncelet que si usted suma a los dos catetos, le va a dar lo mismo que sumar si el valor de la hipotenusa más el doble del inradio. Ahí lo tiene. El otro teorema fijo para circunferencia es el teorema de Pitot. Eso es. Bueno, ¿cuándo es que aplicamos este teorema de Pitot? Lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar en un cuadrilátero especial. ¿Qué tipo de cuadrilátero? Aquel cuadrilátero que tenga una circunferencia dentro. Sería así. Ahí lo tiene. Por cierto, ¿qué nombre recibe ese tipo de cuadrilátero? Hay que saberlo por si vienen problemas en texto. Nombre del cuadrilátero que tiene una circunferencia dentro. A este se le llama cuadrilátero
circunscrito o circunscriptible. Muy bien. Le asignamos los lados a ese cuadrilátero. Longitudes AB, C y D. ¿Qué dice la ley de Pitot? Bueno, el teorema de Pitot dice que al sumar los lados opuestos de ese cuadrilátero, te da el mismo valor. Es decir, sumamos A más C y te da lo mismo que B más D. Eso va a ser. Lo dejamos ahí señalado. Muy bien. Vamos entonces a empezar ya con los primeros ejercicios de circunferencia. Luego vemos la parte de los ángulos asociados, ¿correcto? Ya. En el primer problema te menciona que un panel se apoya sobre una figura cilíndrica, una superficie cilíndrica, pero si observamos desde un plano de perfil, correcto, de un plano de perfil, tendríamos esta situación. Ahí está el panel, pero el punto de tangencia es T y este es un punto C. La base de ese cilindro, que es un círculo, tiene un radio R. Ahora bien, en el gráfico aparecen unos soportes que se han colocado allí, ¿cierto? Un soporte tangencial que cae perpendicular a la superficie. Y el otro soporte conecta con ese punto de tangencia. Eso. Allí. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es la inclinación de este soporte sabiendo que la tangente que va de C a T, su longitud es un valor 4 veces el radio? Bien, ¿estamos entonces? Bueno, hemos recordado los principales teoremas fundamentales y hemos recomendado algunos trazos. Lo vamos a hacer aquí. Fíjese, si usted tiene una tangente, una el centro con la tangencia para formar 90. Acá también hay otra tangencia. Hacemos lo mismo. Formamos 90. Y esto será R y esto será R. Muy bien. Oye, ¿qué figurita se ha formado por aquí entonces? ¿Qué figura se forma aquí? Muchachos, observamos que esa figura viene a ser un cuadrado, ¿cierto? Y si es un cuadrado, los otros lados también miden igual al radio. Acá mide R y acá mide R. Y ahora le vamos a aplicar teorema conocido, acabamos de recordarlo, desde un punto. Al trazar doble tangente, ¿qué ocurre? Las dos tangentes tienen que medir lo mismo. Como esta tangente mide 4 radios, acá trazamos, o mejor dicho, planteamos la longitud de esta tangente y debe ser lo mismo. Si acá mide 4R, la otra tangente también mide 4R. Ya, entonces, si acá es 4, le quito un radio. Por acá me quedan 3 radios. Y he aquí la cuestión. El postulante tiene que saber reconocer triángulos notables. Le informo que esto es un triángulo notable. El triángulo notable donde un cateto resulta ser el triple del otro cateto. A ver. Tienes un cateto que mide K y el otro cateto mide su triple. Oye, ¿cuánto es el notable allí? ¿Sabes o no? ¿Quién es el ángulo que cumple esa relación? Un cateto el triple del otro. A ver. No me digas que no te los... ya escuché. ¿Qué valor es? Ajá, perfecto. 37 medios. La mitad de 37. Así es, Barbie, correcto. Y eso es teórico. Usted también debe recordar cómo se miden los ángulos, si los catetos están de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 7, hay otros notables. Entonces decimos, por triángulo notable esto ya está resuelto.
hemos reconocido que el ángulo es de 37 medios. Y si la respuesta no está en decimal, la mitad de 37 es un valor igual a 18,5. ¿Cierto? Debería ser esa respuesta. Vamos. ¿Será esto? Sí. ¿Será esto su material? El material. Estaba. Me voy, esa debe ser. Digo. Quiero suponer. Oye, segunda pregunta. A ver. Si es, ya ven, si es. Tenga fe, tenga fe. Ya estamos. 37 medios. Bueno, pasamos a la segunda. Una ventana que tiene forma circular. Pero un momento. En la ventana circular hay dos circunferencias concéntricas. Esa es la cuestión. Ahí está. Concéntrico significa que comparten el mismo centro. De eso se trata. Bueno, según los datos, primero vamos viendo el gráfico. Los puntos E, punto H, punto F. Vamos con los datos. En los datos dice, se sabe que la cuerda B es perpendicular con CD. Ya puse el 90 grados. Además, esa cuerda B mide 12. ¿Qué más? Y FB es igual a CH y eso mide 2. Entonces piden calcular la longitud de CD. Pero un momento, me dicen que CD es la longitud del diámetro. Te decía, si el problema menciona que el segmento es un diámetro, su longitud tiene que ser el doble de su radio. CD viene a ser el diámetro de la circunferencia menor, lo debe contener al centro y este radio va acá. CD va a medir el doble de ese radio. Pero le aplicamos también el teorema que hemos visto hace un momento. En la circunferencia mayor, la perpendicular desde el centro hacia una cuerda lo parte por la mitad. Si me está diciendo que la cuerda mide 12, esto se parte en una mitad 6 y en otra mitad 6. Ahí estamos aplicando ese teorema. El objetivo es calcular el radio de la menor. Lo trazo por aquí. Ahí está el radio de la menor. Ahora, el problema dice FBCH mide 2, FB mide 2 y CH mide 2. Entonces, como todo es 6 y acá es 2, por diferencia acá hay 4. Y por diferencia este valor viene a ser el radio menos 2. Bueno, te decía que al trazar el radio en esa posición ganamos un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras nos va a ayudar en ese caso. A ver, aplicamos Pitágoras. Los catetos son R menos 2 y 4. Por Pitágoras, R menos 2 elevado al cuadrado más el otro cateto 4 elevado al cuadrado tiene que ser la hipotenusa R elevado al cuadrado. Muy bien.
Tú puedes resolver el teorema de Pitágoras elevando al cuadrado, pero si te das cuenta, uno de los catetos mide 4. Es posible que sea el triángulo 3, 4, 5, ¿no? Se podría probar, a ver. Si acá es 5, acá me tiene que dar 3. 5 menos 2 es 3. Y es evidente que es el 3, 4, 5. Entonces, si tú resuelves, vas a encontrar un valor R igual a 5. Y si R vale 5, el diámetro CD, que mide su doble, 2 por 5, oye, tu respuesta sería 10. 10 unidades, el valor del diámetro de la circunferencia menor. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Un ratito nada más. Si no, mi garganta ya no va a dar. Vamos bien, profesor. Let's continue. Seguimos. Vamos, Perú. Número 3. Dale. Un triángulo rectángulo. Ojo, las circunferencias que se están trazando allí no son inscritas, ¿ah? No. Son solamente tangentes a dos lados. Ninguna de las dos es inscrita. La que es inscrita debe ser tangente a los 3 lados. ¿Capichi? Ya. O sea, acá, aunque en el gráfico no aparece, pero está hablando, mencionando un inradio. Y el inradio, lo acabamos de explicar, justamente es el radio de esa inscrita, que sí es tangente a los 3 lados. Estamos. Si el triángulo rectángulo ABC tiene un inradio que mide 3, sería el radio de esa circunferencia más grande. ¿Ya? Acá hay unos puntos de tangencia señalados como punto P y punto Q. Te dan de dato lo siguiente. Se traza una tangente común a estas dos circunferencias. Bien. M y N, la tangente común. ¿Qué dato tenemos? Bueno, el problema menciona lo siguiente. Si se cumple que el inradio vale 3 y además la longitud de MN es igualita a la longitud de PB, calcule usted la longitud de BQ. BQ es la incógnita, acá está. BQ, X. Pero un momento, yo no conozco cuánto mide MN, o sea, vamos a darle una variable, ¿sí? Le colocará usted una variable, MN que mida A, por ejemplo. Entonces a BP hay que ponerle el mismo valor por dato. Ahí también tienes la misma longitud A. Ahora, teoría de la circunferencia. Si yo tengo dos circunferencias y su tangente común mide A, en realidad hay dos tangentes comunes. Esta otra de acá también es tangente común. ¿Qué se entiende? Que las dos tangentes comunes son de la misma longitud. Si esta mide A, acá también tiene A. Seguimos aplicando leyes de tangente. Desde este punto salen dos tangentes a la circunferencia menor. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos tangentes miden lo mismo, M con M. Por acá, desde el punto C salen dos tangentes a esta otra circunferencia.
¿Qué debe pasar con estas dos tangentes? Deben medir igual. Si este es n, acá también es n. Listo. ¿Qué te parece entonces? ¿Qué te parece si aplicamos, dado que hay un radio de un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Poncelet? Sí, aplique el teorema de Poncelet. Ya lo dijimos y lo hemos recordado. El teorema de Poncelet plantea, ¿no?, que al sumar los dos catetos te debe dar la hipotenusa más 2 sin radios. Este cateto es A más M. Le sumo el otro cateto que mide X más N. Me debe dar lo mismo que el valor de la hipotenusa, pero la hipotenusa mide M más A más N. Ahí estoy viendo el gráfico. Según Poncelet, más el doble de ese radio que mide 3. Y al aplicar Poncelet, observe lo que pasa. M se cancela. Se cancela el A. Se cancela el N. Oh, y mire lo que queda. X igual a 2 por 3, 6. Mira, qué interesante. ¿Ha visto que con la aplicación de Poncelet obtuvimos la respuesta? Ya está. Nada más hermoso. Uy, pregunta número 4. Pregunta examen 2025-2, extremadamente reciente, hace muy poco. 2025-2 para el área A medicina. Una figura con 3 cuadriláteros circunscritos. Ya sabes, ¿qué teorema se va a usar ahí? Sí. ¿Qué teorema? Recontra cantadito. Teorema de Pitot. San Marcos en medicina hace poquito tomó entonces el teorema de Pitot. Créelo. Ahí está la evidencia. Bueno, esta fue la figura que nos asignaron en ese problema. 3 cuadriláteros circunscritos, ¿correcto? 3 cuadriláteros circunscritos, en el cual, a ver, se conoce AB más CD es 22. BC más AD es 48. Conociendo estas sumas, se pide calcular cuánto es la suma de longitudes ME más FN. Interesante, esa fue la pregunta de San Marcos. Bueno, decimos entonces lo siguiente. ¿Qué te parece si aplicamos, creo yo, es evidente, el teorema de Pitot? Un pitotazo 3 veces. Aplica Pitot. Ya, lo vamos a hacer de forma literal. En este cuadrilátero, yo sumo los lados opuestos, o sea, AB más EM. A ver, vamos a poner así. AB más ME
y me tiene que dar el valor, a ver, ¿de quién con quién? De AM con BE. Así es la cosa, AM con BE. Luego, aplicamos Pitón en el segundo cuadrilátero. ME más FN, suma de opuestos, debe darme lo mismo que MN más EF. Y por último, en el tercer cuadrilátero circunscrito, FN más CD, que son opuestos, te debe dar esta suma ND más FC. Ahí está, ¿no es cierto? Eso sería aplicando Pitón a cada uno de los cuadriláteros, de forma literal. Ahora, hay que ver si aparecen estos datos. Lo que haremos es sumarlos. Ya, si usted los suma, vamos a chequear por acá. Aparece AB más CD. Ahí está tu dato. AB más CD, ahí aparece 22. Más, fíjese ahora, ME aparece 2 veces y FN aparece 2 veces. Si nosotros llamamos a ME más FN la incógnita, esto es el X, lo que me están pidiendo, en esta suma tendremos el doble de la incógnita, 2 veces ME más 2 veces FN, sería 2X. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, a la derecha es la cuestión. Sí, a la derecha es la cuestión. AM más BE no aparece acá. MNF ni el otro tampoco. Pero un momento. ¿Qué pasa si tú juntas a estos tres que se están sumando? ¿Qué me da AM más MN más ND? Te vas al gráfico. AM más MN más ND sería el segmento mayor, de A hasta D. Más. ¿Y cuánto es la suma de estos tres? Fíjate, BE más EF y más FC es la suma de estos tres. La suma de estos tres me va a dar el total BC. Así que ya está. Si tú lo sumas, entonces vas a tener el valor que te dan de dato. Acá hay 48. Ya, termina la operación, ahí sale el X. 48, le restas 22, te queda 26, dividido entre 2. La suma pedida, oye, sale 13. Esa fue la pregunta de San Marcos en medicina, tomó el teorema de Pitón. Cuidado que en la siguiente podría tomar Poncelet, qué sé yo, ¿no? Hay que estar preparado. Incluso se podrían hasta combinar los dos teoremas. Pero cuando abordamos el capítulo de circunferencia, también se debe recordar algo básico acerca de los ángulos asociados. Más bien, la última pregunta de San Marcos, la de este último proceso, pues de hace poquito, vino ángulos asociados. Como te digo, cambia, varía, ¿no? Es mejor saber dominar todo y podemos responder cualquiera de las variantes. En los ángulos asociados tenemos estas teorías principales que nos es necesario recordar para trabajar. Tenemos nosotros, sí. Ya. Bien, tenemos primero al ángulo central. El ángulo central, como su nombre lo indica, vértice en el centro,
la teoría indica que el ángulo central mide igual que el arco. Otro tipo de ángulo es el ángulo inscrito. Ahí cambia la posición del vértice. Ya no está en el centro, sino en un punto de la circunferencia. Y en ese caso, si tiene el ángulo inscrito, recordar que el arco opuesto medirá su doble. Si trazamos dos líneas que se intersectan dentro de la circunferencia, tendrá usted allí un ángulo interior. Su medida la podrá calcular en función de los dos arcos opuestos. Ahí lo tiene. Lo va a calcular como la semisuma de esos arcos. Y si las líneas que traza se intersectan por fuera, el ángulo que se forma sería pues denominado ángulo exterior. ¿Cómo mide usted al ángulo exterior? En función de los dos arcos de corte. Si le ponemos medidas teta y omega, ese ángulo usted lo va a calcular esta vez mediante una semidiferencia. No olvide que el interior es semisuma y el exterior es semidiferencia. Y debemos recordar el quinto ángulo asociado a la circunferencia, es el llamado ángulo semi-inscrito. ¿Cómo se obtiene un ángulo semi-inscrito? Al trazar una tangente y del extremo sale una cuerda. Ahí usted tiene el ángulo semi-inscrito, cosa que el arco mide su doble. Esa será la teoría. Se me acabó la pizarra, tendremos que continuar en la siguiente. Listo. ¿Qué tal, mis? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué se viene? No hay novedades, siempre tiene que haber novedades. Muchachos, ¿qué novedades? ¿Alguna información? ¿Algo que me pueda enterar? No sé, en el mundo académico. ¿Ah? ¿No hay por si acaso alguna nueva carrera que se haya anunciado? Porque San Marcos anda sacando nuevas carreras, pero a veces no alcanza la cantidad de vacantes, ¿no? Para los postulantes ingresan todos, ¿no? En las nuevas carreras. Qué chévere, Miss, es postular solamente dando tu nombre y ya eres cachimbo. Eso depende de la carrera, ¿no? Ahí está. Ajá. Ya está. Vamos. Siguiente, a ver qué me dicen por acá. ¿Hay algo o no hay algo? Que sepa, aún no se sabe. Ajá, bueno. Niurka, no hay ninguna novedad, ¿estás segura? En el pasado, pero habían mencionado que aumentaron... Ah, mira esa novedad. Qué buena, aumentaron las vacantes de medicina. ¿Cuántas vacantes se dieron en la última prueba de San Marcos? 5-5. 5-5, redondito, 5-5. O sea que ahora van a ser 5-6. ¿O cuántas? ¿30 más? No, pues ¿es en serio? Sí, profesor. Eso sí es una novedad, pues, mis. ¿Cómo que no hay novedades? Tremenda novedad, eso no lo sabía. ¿Están seguros o solamente es inteligencia artificial, un meme? ¿De verdad? Confirmado. Confirmado, una publicación oficial de San Marcos, no lo he visto. Mis, ¿cómo se le ha pasado esa información tan relevante? 30 vacantes más para medicina. ¿Es en serio? Así decía. No tengo esa info de... Así sí sabía.
Chispas. Porque yo le escuchaba a la rectora decir que cada alumno de medicina le cuesta miles de soles educarlo a San Marcos. Le cuesta muy caro a San Marcos darle una profesión gratuita de medicina a un estudiante. Y decir de un momento a otro que hay 30 vacantes más, estamos hablando de un costo de 30 veces adicional que tiene que pagar San Marcos por un profesional, ¿no? Que pueda formarlo en sus aulas. Ah, caray. Por favor, me investiga eso de inmediato, no sé, me ha llamado la atención porque fuese otra carrera, pero en medicina. Ay. ¿Y así será en otras carreras? ¿También van a aumentar vacantes o solo medicina? Ojalá. Ajá. Bueno, entonces hay novedades. Niurka, ¿cómo que no estabas enterada? Pasado. Ya. Entonces seguimos. Que la tutora se infiltra, dice. Ya Niurka dice, ahora sí ya se acordó. Ya ves. Bueno, entonces con mayor dedicación, ponte a estudiar. Vamos a ver la siguiente parte, ¿ya? Dejo cargando aquí, ahora sí. Vamos. Te voy a indicar por si acaso, solamente un pequeño plus. Hemos recordado las leyes de los ángulos asociados, pero no está de más añadir ciertos teoremas. Tendré una blanquita, por favor, ya casi no hay. Unos teoremitas principalmente con situaciones de alta frecuencia, como la semicircunferencia. La semicircunferencia, esto tiene que ser diámetro, pasa por el centro, y no olvide que cualquier punto ubicado en ella, usted lo conecta con los extremos y se forma un ángulo recto. Cualquier otro punto se forma un ángulo recto. Oye, eso es importante. La semicircunferencia genera ángulos rectos. Eso quiere decir que hay triángulos rectángulos. Eso nos ayuda. Otra situación que le puede ser útil en problemas con ángulos asociados es el caso de la doble tangente. A ver, pues, traza dos tangentes y resulta que las dos tangentes forman un ángulo y los puntos de tangencia determinan un arco. Usted tiene que saber que el ángulo y el arco entre tangentes tienen una relación entre sí. ¿Cuál es esa relación? Se trata de una relación suplementaria. Quiere decir que los dos valores sumarán 180 grados, ¿correcto? Otra más. Si usted tiene una circunferencia y dentro de esa circunferencia traza un cuadrilátero, ¿cómo debe llamarse a ese cuadrilátero? Tiene un nombre, ¿ah? ¿Qué nombre se le da a ese cuadrilátero? Se le da nombre de cuadrilátero, muchachos, se le denomina cuadrilátero inscrito porque está dentro de la circunferencia. Inscrito también se le puede decir inscriptible. Ahora bien, cualquier cuadrilátero no es inscrito. A cualquier cuadrilátero usted no le puede pasar una circunferencia por sus cuatro vértices. No. Debe haber una condición para que eso ocurra. ¿Y cuál es esa condición?
al tomar a los ángulos que son opuestos, no olvide que la suma de ellos también da 180. Por favor, atento a esa jugada. Le he seleccionado algunas de las leyes más frecuentes, ¿no? De lo mucho que se puede estudiar en esta parte también. Bueno, vamos a seguir entonces resolviendo nuestro material. ¿Qué os parece? Vamos con fe. Ya estamos en la número 5. ¿Qué cosa? ¿Estoy viendo al Capitán América o me parece? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor? ¿Por qué no me ponen al Hombre Araña? Ajá. Bueno, lo que pasa es que ese escudo tiene pues en la parte central, obvio, ahí se ve clarito, una estrella regular de 5 puntas. Perfecto. Vamos a poner ahí el escudo circular. Tiene en su diseño una estrella de 5 puntas. Bueno, sería algo así. Macho Man. Ahí está la estrella. Las 5 puntas se señalan como A, B, C, D, E. Y lo que se pide calcular es el ángulo formado en las prolongaciones de estos segmentos BC y ED. Bueno, usted trazaría los segmentos que acaban de mencionar por aquí. Este es el segmento BC. Lo prolonga y el segmento ED también lo prolonga. Al prolongarlos van a llegar a intersectarse. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo en esa intersección? ¿Se da cuenta? Entonces, como la estrella es regular, al tener 5 puntas, en la circunferencia va a tener 5 arcos. Cada uno de estos arcos van a medir toda la vuelta, que es 360, dividido entre 5. Así que cada arco mide 360 entre 5 da 72. O sea que todos los demás arcos, por ser regular, también son de 72 grados. Entonces, el ángulo que se está pidiendo es un ángulo que está fuera de la circunferencia. Técnicamente es un ángulo exterior. Y hemos hecho hace un momento el recordatorio de cómo se debe calcular cada ángulo en la circunferencia. ¿Qué dijimos en el caso del ángulo exterior? ¿Cuál era el método para medir dicho ángulo? Habíamos recordado que el ángulo exterior se mide a través de una semidiferencia de arcos. ¿De quién? De los arcos de corte. Por ejemplo, el arco de intersección acá es el arco BAE. Medida del arco BAE menos este otro arco de corte que es CD. La diferencia de esas medidas de los arcos y lo divido entre 2. Ese es el método. Pero el gráfico nos proporciona quiénes son esas medidas o no. A ver, ¿qué dice? El arco que va desde B pasando por A y E es el doble de 72. Este es un arco de 144. Le tengo que restar este otro arco de corte, el CD, que mide 72. Y lo divides entre 2. Mira que la diferencia es 72. Y si lo divides entre 2, bueno, doctor, sería 36 tu respuesta. El ángulo entre esas prolongaciones. ¿Capisci o no capisci? Alright, ya está. Ah, la noticia era de hace un mes, yo ni he enterado. Imagínate que no lo sabía la tutora tampoco, entonces
menos yo. Entonces está buena la información. Ahora, practica con mayor ganas entonces, porque si te viene un texto, tendrás que afrontarlo. No huyas. Como dijo la gran sabia peruana, una de las mentes más brillantes de nuestro Perú, Tilsa Lozano: apechuga nomás, no te corras, no pases a la siguiente. Tremenda filosofía. Grafica una circunferencia, entonces digo, ¿no? La deben premiar. En una circunferencia ubique los puntos consecutivos ABCD. Ahí estamos. Será así. Pero los puntos consecutivos serán de tal manera que al trazar las cuerdas respectivas, estas deben ser perpendiculares. Puntos consecutivos en la circunferencia ABCD, pero acá formas 90 grados. Se conoce que la intersección es el punto Q y que la longitud es BQ mide 3 y QD mide 2. Entonces tenemos nosotros el siguiente dato. La medida del ángulo DBC es igual a la medida del arco AD. El ángulo DBC y el arco AD en grados miden lo mismo y este valor es la incógnita. ¿Sabía? Allá, o sea, ¿dónde está el ángulo DBC? A ver, lo ubicamos. El ángulo DBC está por acá. Trazamos y ahí está. DBC, este es el ángulo. Esta es la incógnita. Pero el problema dice, oye, el arco AD mide igual que ese ángulo en grados. Ah, en AD también está X. Esa es la condición. Bueno, pues, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál sería tu estrategia para abordar este ejercicio? Ya que tenemos el gráfico, ha sido la primera parte de la solución. Entonces, para aprovechar a este arco, podríamos trazar un ángulo inscrito acá. ¿Qué te parece? Como es un ángulo inscrito, si este ángulo mide alfa, por ejemplo, ¿cuánto mide X? El arco de enfrente mide su doble. Ojo, el X sería 2 alfa, para no trabajar con fracciones. X vale 2 alfa. Y acá también está 2 alfa. Ahí está repetido el X 2 alfa. Si son perpendiculares, significa que estos dos ángulos suman 90 grados. Así que este ángulo se llama 90 menos alfa. Uy, ¿hasta ahí estamos? Sí, solamente he colocado las medidas, he visto cuántos salen los ángulos, pero podemos hacer un cálculo más todavía. ¿Te parece bien aquí? En este triángulo BDC, a ver aquí. Obsérvese el triángulo BDC. Ahí usted conoce la medida de dos ángulos. Podría tranquilamente calcular el tercer ángulo, que es el ángulo en C, para ese triángulo. Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Quiero medir al ángulo C, pero su medida más este ángulo, 90 menos alfa, y más este ángulo que es 2 alfa, me tiene que dar 180, por supuesto. Haga un esfuerzo. ¿Puede despejar el valor de la medida del ángulo C? ¿Sí? ¿Cuál es la medida del ángulo C? Bueno, pérelo. Este 90 pasa a restar, te queda 90. 2 alfa menos alfa queda alfa, pero para despejar ese alfa pasa a restar. Y la medida de C sale 90 menos alfa. Oh, mira, solamente sumando a 180 se descubre que ese ángulo es 90 menos alfa. Y acá al costado también teníamos 90 menos alfa. Qué casualidad, ¿qué quiere decir? Este resultado me confirma que mi triángulo BDC es isósceles. ¿Cierto?
Es isósceles porque repite 90 menos alfa, 90 menos alfa. En consecuencia, si es isósceles, hay dos lados repetidos, el BC con el BD. BC tiene que medir igual a BD. Pero yo sé cuánto mide BD, míralo, míralo. De B a D mide 3 más 2. Oh. O sea, ya sé cuánto mide BC. BC mide 5. Esto se ha calculado. BC mide 5 por ser isósceles igual a 3 más 2. Y acá tenemos un triángulo bastante conocido. Triángulo rectángulo, hipotenusa 5, cateto 3, el otro cateto es 4. Así que la respuesta sale por reconocimiento de un triángulo rectángulo notable. El triángulo de lados 3, 4, 5. El 37, 53. Pero tu X está enfrente de 4. Si está enfrente de 4, el ángulo tiene que ser 53 grados. ¿Capichi? Muy bien. Está bonita la pregunta, así que los textos también lo puedes abordar. Espero que se haya entendido. Vamos por más. A ver, este grafiquito no es tan simple, ¿eh? A ver si lo logramos. Un cuadrilátero que tiene doble condición. Es inscrito y circunscrito al mismo tiempo. Ya, a ver si podemos. ¿Se podrá o no se podrá? Vamos a intentarlo. Dime que sí. O más o menos, ¿no? Una aproximación. A ver si lo remarcamos. Cuadrilátero que tiene la doble condición. Es inscrito y al mismo tiempo, es circunscrito. Muchachos, ¿saben ustedes cómo se llama ese tipo de cuadrilátero? Alquis. ¿Se fue Alquis o no? De repente, si está Alquis, lo debes saber. ¿Cómo se le llama a ese tipo de cuadrilátero? Por lo menos por cultura general. Es inscrito y circunscrito al mismo tiempo. A él se le llama cuadrilátero. Uy, no sé si estará, pero vamos a ver. Lo que sí me interesa es averiguar cuánto mide el ángulo que forman estas varillas que conectan los puntos de tangencia. Eso sí. Bueno, te informo que ese tipo de cuadrilátero se llama cuadrilátero. No es, ya se fue al que estaba al inicio nada más. Bueno, entonces se le llama cuadrilátero bicéntrico. Cuadrilátero bicéntrico, bien. Entonces, para la circunferencia menor, para la menor, X es un ángulo del tipo interior. Vamos a dejar señalado método del ángulo interior a la circunferencia. Ya puse el resumen, lo recordé. El ángulo interior se calcula en función de sus dos arcos opuestos, alfa y beta. Ya está. Sabes tú entonces que X debe salir alfa más beta entre 2, ¿cierto? Lo dejamos ahí señalado. Pero, acá hay un detalle. Hay condiciones de tangencia. Si hay dos tangentes, di la teoría hace un momento, acá está todavía. Con dos tangentes, el ángulo y el arco tienen que sumar 180. Entonces, este ángulo
Si el arco mide alfa, este ángulo mide 180 menos alfa. Lo mismo acá. Acá hay dos tangentes y el arco mide beta. Quiere decir que el ángulo es 180 menos beta. ¿Correcto? Ya, pero teoría del cuadrilátero inscrito. Observe. El cuadrilátero también está dentro de una circunferencia. Teoría del cuadrilátero inscrito. En esos cuadriláteros, los dos opuestos tienen que sumar 180. Aplíquelo. Estos dos que son opuestos, el 180 menos alfa. Súmele el de enfrente. 180 menos beta. Oye, ¿cuánto tiene que dar? 180. Teoría del cuadrilátero inscrito. Entonces cuando tú sumas, ¡ah, caramba! Viene abastecida. Muy bien, así debe ser. Oye, esto es 180, se va a cancelar. Y te va a quedar 180 igual a alfa más beta. Se acabó, lo acabamos de demostrar. Y reemplazamos. Reemplazamos aquí. Porque X mide alfa más beta entre 2. Pero si alfa más beta salió 180, la división entre 2 nos comprueba que esas dos varillas serían perpendiculares, forman 90 grados entre sí. ¿Qué te parece? Hemos recordado aplicaciones con la circunferencia, muchachos, ¿ya? Espero que cualquiera de estas leyes que hemos visto te sirvan, las sepas aplicar, porque ahora pasamos rápidamente a recordar algo de los puntos notables. Vamos entonces. Te puede venir este capítulo, puntos notables. Obvio que te van a preguntar si lo hacen. Los puntos notables básicos. Como por ejemplo, podemos hablar del baricentro. El denominado punto G, baricentro, tiene esta característica. Si tú tienes un triángulo, baricentro representa intersección de medianas. Tú trazas las tres medianas, las líneas que llegan al punto medio, y estas se intersectan en ese punto, conocido como el baricentro. Punto medio, punto medio, punto medio. Acá está el baricentro. Ya. El baricentro tiene una ley definida. A cada una de las medianas las parte o las divide de 1 a 2. Si este es un A, esto es su doble. Si este es un B, esto es su doble. Si este es un C, esto es su doble. Esa es la teoría del baricentro. Vamos entonces con la pregunta número 8. Una placa, algo así dice, un diseño triangular pero dice que es isósceles de base a C. Vamos a ubicar los puntos medios de estos lados. Y estas dos varillas forman 90 grados entre sí. Son datos del problema. Se intersectan en el punto D. Y se sabe que la varilla BD mide 4 metros. Entonces, dato. Considere punto D baricentro del triángulo ABC isósceles. ¿Qué más? Oye, para que sea baricentro, ¿no? Deben ser medianas. Precisamente te piden el valor de una de las medianas de la varilla AN. ¿Qué longitud tiene? Bueno, entonces
Acá es punto medio, porque esta línea tiene que ser mediana. Y acá también debe medir A igual. Recuerda que el problema te dijo que el triángulo ABC es isósceles. Entonces, si las líneas pasan por el baricentro, tienen que ser medianas. Es más, la de rojo también debe ser mediana, solo que necesitamos prolongar, ¿me entiendes? Esa línea, si la prolongo, debe llegar al punto medio. Debe llegar al punto medio, es mediana. Pero ahí viene tu criterio. Si en un triángulo que sabes que es isósceles, trazas la mediana sobre la base, sobre el lado distinto, ¿te acuerdas la teoría del Bohm? ¿Te acuerdas la teoría del Bohm? Esa línea es bisectriz, altura mediana. Todas las líneas se confunden, también es mediatriz. O sea, si es la mediana hacia la base, también es altura. También es bisectriz. Voy a aplicar ya la teoría del baricentro. Si es baricentro, esto es 4, esto es la mitad, 2. ¿Ya? Otra cosa. Hay una completa simetría hacia ambos lados. Por ser isósceles, esto es bisectriz, mediatriz, altura, todas las líneas se confunden. Entonces, estas dos distancias deben ser las mismas, ¿ah? Si acá es bolita, esto es bolita. Pero si las medianas son perpendiculares entre sí, lo tenemos de dato, eso significa que este triángulo rectángulo es notable. ¿Qué triángulo rectángulo notable tiene los mismos catetos? Evidentemente el de 45 grados. O sea que acá hay 45. Y como ese triángulo se ha confirmado que es de 45, este triángulo de acá pequeño, de 45, su cateto es 2. Si su cateto es 2, su hipotenusa tiene que ser por raíz de 2. 2 raíz de 2. Esa es su hipotenusa. Pero aplícale la ley del baricentro. Si esto es una mediana, este 2 raíz de 2 es la parte más grande que viene del vértice. La otra porción es la mitad, va de 1 a 2. Si esto es 2 raíz de 2, esto es la mitad, raíz de 2. Consecuencia, la varilla AN mide la suma 2 raíz de 2 más raíz de 2. Eso es lo que le están pidiendo. Debe tener la clave que diga 3 raíz de 2, ¿cierto? 3 raíz de 2. Sí. Excelente. Excelente. Así debe ser, muchachos. Ya ves. Ahora tendrás que recordar un poco las teorías de los otros puntos. Voy a señalarte, por ejemplo, la teoría del ortocentro. A ver aquí. Cuando tú tienes un ortocentro, ¿qué líneas deben generar un ortocentro? ¿Qué dice la teoría? Muchachos, tienen que ser alturas. Alturas. Eso es. Ortocentro H. Acá está el ortocentro. La tercera altura también pasa por ahí, pero lo que me interesa es recordar cuánto mide el ángulo en el ortocentro en función del ángulo que está detrás. ¿Cuál es la ley? ¿Qué relación tienen esos dos ángulos? A ver. Iguales. No, señor, no son iguales. ¿Qué relación tienen X y Y? Facilito. Facilito. A ver, me digas que no me lo han dicho. Ah, ya, muy bien, me estaba asustando. Gracias, Nicole. Correcto, suman 180. En otras palabras, el ángulo en el ortocentro tiene que ser el suplemento. Y eso lo debes saber tú por teoría, ¿ya? El otro punto notable que vas a recordar, el circuncentro.
¿Cómo se obtiene un circuncentro? Bueno, si tú tienes un triángulo, para encontrar un circuncentro lo que debes trazar son las mediatrices, es decir, las perpendiculares por el punto medio. Ese es el circuncentro. El circuncentro tiene una característica. Tú lo unes a los vértices y te sale equidistancia con los vértices. Característica del circuncentro, mismas distancias hacia los vértices. Si un problema te dice punto equidistante de los vértices, es el circuncentro. Pero nosotros queremos el ángulo en el circuncentro en función del ángulo que está detrás. Oye, en este caso, ¿qué fórmula planteamos? X es igual a... Me digas que no la sabes. Uy, te olvidaste. En el circuncentro debe medir el doble. Al fin, muy bien, José. Esa es. Sí. Si trabajas en el circuncentro, O tiene que ser el doble. Ya lo tienes. Analiza la pregunta número 9. Figura triangular. A ese terreno triangular se le realizan unas divisiones. Ahí está. Según el problema, las dos divisiones son las líneas BD y AE que se intersectan. A ver. BD y AE. La intersección se da en H, pero ¿qué dice el problema? H es el ortocentro del triángulo ABC. ¿Te das cuenta? Entonces, si te dicen que el punto de intersección es el ortocentro, con eso ya señalas que esas líneas, ¿qué cosa deben ser? Si las líneas pasan por el ortocentro, esas líneas tienen que ser necesariamente alturas, 90 grados cada uno. Dato, ángulo EAC 37 o HAC, que es lo mismo. 37. AD 400 metros. Y el otro DC son 600 metros. Se pide calcular la longitud de B hasta el ortocentro. Esta es la incógnita BH. Bueno. Acá de inmediato ve. 37,53. Notable que tú conoces. Mira los valores todavía. 53 mira 400. ¿Qué va a mirar 37? Va a mirar... ¿Está bien así? 300. 300. Ya. Ahora, no te vayas a emocionar, profesor. 300. Entonces el otro es su doble. 600. No. Hoy clave 600. No. Sí, oye, pero cuidado. Cuidado. No es el doble porque no es baricentro. No es baricentro, es ortocentro. Entonces no es su doble. Entonces por acá sí puso, pero un momento. Es porque acá era isósceles. Y en el isósceles se confunde la mediana con la altura. Ya ves. Pero esto no es isósceles porque mira, la altura no cae a la mitad. 400, 600, ya ves. No es isósceles. No se va a cumplir que esto sea su doble. Entonces, ¿cómo hacemos? Completa los ángulos. Acá hay 53, 90, 53, acá tienes 37, 90 con 37, acá tienes otra vez 53. Puedes utilizar
triángulo notable por aquí. Triángulo de 37, 53. Ya, dale. Si 37 mira 600, tú puedes deducir cuánto es el otro cateto. Oye, si 37 mira 600, 3 por 200. 53 mira como 4. 4 por 200. O sea, 800. Consecuencia, la longitud de BH, yo le sumo 300. Y ahí lo ves en el gráfico. Te da toda la altura 800. Por lo tanto, de B hasta el ortocentro hay 500 metros. ¿Ves? Bueno, chicos, así se resuelve conociendo las teorías de los puntos notables. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, todo conforme. No hay dudas al respecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la última parte entonces. Vamos con la última parte. Bien, bien. Entonces seguimos. Ya tenemos la aplicación número... Hicimos los 9, ya estaríamos en la 10. Acá nos dan una combinación de puntos. Primero aparece como dato el circuncentro, ¿cierto? Circuncentro del triángulo. Entonces, en el gráfico te aparece la medida del ángulo en el circuncentro. Oye, lo acabamos de recordar, ¿ah? Acabamos de recordar esa teoría. Si usted tiene el ángulo en el circuncentro de medida 110, es porque aquí este ángulo, ¿cuánto habíamos dicho que mide el ángulo en el circuncentro? Por teoría dijimos que es el doble del ángulo que está detrás, o sea, el otro es la mitad. Ese ángulo mide 110 sobre 2. En otras palabras, acá mide 55. Muchachos, ¿estamos? Ahora, están combinando con la teoría del ortocentro.
Porque este punto dicen que es ortocentro. Como dato. Y si ese punto es ortocentro, ¿cómo es la teoría del ángulo en el ortocentro? ¿Qué se aplica? ¿Qué fórmula dijimos? Para el ortocentro, ¿no era acaso el suplemento 180 menos 55? Oye, listo, si sabes tus teorías, esto va a salir rápido. Oye, ya sale tu problema. 125. Eso. ¿Estamos? Ay, estos muchachos me preocupan. ¿Estarán entendiendo? Vamos bien, profe, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, ay. ¿Saben o no saben? Tienen que recordar porque... Si no, ¿cómo vas a resolver? El incentro es otro punto también notable. Ahora, el incentro. El incentro es donde se intersectan las tres bisectrices. Mira, donde se intersectan bisectrices es incentro. Mira su característica, aplicando el teorema de la bisectriz. Las distancias hacia los lados te da el mismo valor. Ah, ¿verdad, no? Característica del incentro. Equidista de los lados. Hace un rato vimos el circuncentro, el equidista de los vértices, pero el que equidista de los lados es el incentro. ¿Ya? Es el incentro, porque las tres son bisectrices. Pero, ojito, ojito, en ese mismo punto, usted tiene que saber medir el ángulo allí. Si ese punto es incentro, este ángulo, en función del otro, ¿cuál es la fórmula que allí se aplica? Si te la debes saber, ¿eh? Conocida. Chévere. Niurka, ¿te sabe la fórmula o no? Ah, muy bien. Acá me acaban de responder. Muy bien, Andy. 90 más la mitad. Perfecto. Entonces, esa teoría trabajas. El incentro es intersección de bisectrices interiores, es equidistante de los lados y el ángulo en ese punto es 90 más la mitad del otro. Vamos entonces al ejercicio ya número 11. Dicen lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC. Nos señalan por aquí lo siguiente. Entonces, datos. El punto I no es cualquier punto. El punto I es el incentro. Otro. BQ mide igual que QI. Allá. Ángulo 2X y acá ángulo X. Descubrir el ángulo. BQ serrucho, QI serrucho, por el dato de que miden igual. Ahora, por el dato de que es incentro, yo trazo por aquí, y este ángulo que estoy señalando, él es el ángulo formado en el incentro. Vamos a aplicar la teoría del ángulo en el incentro. Para el cálculo del ángulo B y C, su medida. Medida del ángulo B y C
según la fórmula que acabamos de recordar, ¿cómo debe ser su planteamiento? 90 más la mitad del que está detrás. Este mide 90 más la mitad y el que está detrás mide 2x. Entonces se cancela 2 y podemos decir que el ángulo en el incentro mide 90 más x. Así sale de acuerdo a nuestra fórmula. Entonces, muchachos, si el ángulo en el incentro mide 90 más x y acá en el gráfico dice que esto es 90, ¿cuál es la conclusión? Este angulito es x, porque debe darte el ángulo 90 más x. Pero si este triángulo tiene dos lados repetidos, serrucho mira x, el otro serrucho también tiene que mirar x. Obvio. Pero el problema me dio de dato que él también es x. Bueno, creo que ya tenemos la conclusión final. La conclusión final es que el triángulo BQI es equilátero. Es equilátero porque hay tres ángulos repetidos. Consecuencia, los equiláteros tienen medida de 60 grados. ¿Qué te parece? Qué chévere. Importante. Ya, te voy a dejar la pregunta de admisión. San Marco 2026-1. Área A, Ciencias de la Salud. Vino lo que hemos estudiado hoy, circunferencia. Y vino en modelo clásico, prácticamente nada en texto. Nada, perdón, o sea, nada de que el dibujito, que la torre, que el edificio, nada, así nomás vino, mira. Un diámetro. Esto es centro. Por acá a ver si recuerdo. A ver. Miss, ¿usted tiene el examen de San Marcos? ¿Lo tiene o no lo tiene? El del área, a ver, quiero recordarme. Creo que me daban un arco que medía 50, si mal no me equivoco. Y que, ya. A ver, quiero comprobarlo, si es que estoy bien. Creo que es así. Ahí está, creo que es así. Este es el centro. Y daban, creo, el ángulo que se formaba aquí. 40 grados. Y pedían precisamente el ángulo en el centro. Creo que era así. Sí. Arco de BC de 50 es un diámetro. Este es el centro de la circunferencia. Acá las líneas forman 40 y pedían el ángulo. Es como decir el ángulo en el circuncentro prácticamente. Porque el circuncentro de ese triángulo es el centro de esa circunferencia también. ¿Ya? Bueno, así fue. En todo caso, lo puedes comprobar. Última pregunta. Estamos en el remate.
Ya está. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bien. Oye, pregunta del último examen de San Marcos. Lo vimos en el resumen de circunferencia, ángulos asociados. Cuando se trabaja con un diámetro, los diámetros siempre deben formar 90 grados, ¿o no? ¿Sí? Los diámetros deben formar 90 grados. Entonces, si tú tienes un arco de 50 por ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide la mitad del arco. O sea, acá hay 50, este ángulo es la mitad, 25. Pero el problema dio de dato que acá hay 40 grados. Para que te dé afuera 40, este ángulo tiene que ser, ¿cuánto? Tiene que ser 15, ¿no? ¿Sí? 25 más 15 te da ese 40. Pero, sí. Esa es la cuestión. Miss, no tiene el examen porque creo que acá, es que lo he hecho de memoria y creo que me ha fallado un poquito. A ver, búsquelo, ¿no? Lo que pasa es que con el ángulo recto, sí. No, así no va a salir. Le he fallado en el gráfico. Miss, de inmediato, mientras voy haciendo el ejercicio 12 y lo corrijo acá. Saludo, me dice. Es el del sábado del área A. Área de salud nada más. No el de medicina, el otro. A ver, ahorita lo voy a corregir. Mientras tanto vamos haciendo la 12. Acá falta una corrección de un lado ahí. ¿Circulito es? ¿O lo tienen? ¿Circulito? Sí, circulito. Ya. ¿Ya se lo pasaron? No, ya lo tengo. Ah, ya, pásame. Y primero, yo voy resolviendo acá ya y lo corregimos para no dejarlo inconcluso. Ya mira, el excentro es intersección no de tres bisectrices exteriores. Ojo, para que lo entiendas. Son dos exteriores, pero la tercera tiene que ser interior. ¿Ya? Eso es un excentro. Entonces, el problema te dice, el punto C es excentro de ese triángulo. Y los ángulos que se forman, 75,50. La pregunta, ¿cuánto mide el ángulo que forman las diagonales? BD y AC. Las dos diagonales formarían este ángulo. Pero como tú sabes la teoría, ¿sí? Que las líneas tienen que ser bisectrices. Mira, bisectriz. Hay una... Pasó. Ay. Como tiene que ser... ¿Hay pregunta? Yo tengo el examen justo ese que usted mencionó. Sí. Ahorita lo foto. A ver, Miss, ¿ya lo tiene o porque le van a pasar? Dice, voy a corregirlo, ¿ya? Yo también lo tengo, solo que lo tengo para grabarlo. No, solamente quiero para graficarlo en la pizarra, o sea, no... O lo pueden compartir con los muchachos, ¿no? Lo que pasa es que me falló el gráfico, estoy haciendo la memoria nada más y... Hay algo que no me cuadró bien ahí. Lo mandé en el chat. A ver. Ah, ya. Ah, sí. Ah, ya. Ese es el gráfico, ¿ya ves? Sí. A ver, muchachos. Me han pasado el gráfico acá. Y ahora sí, ya lo tengo como es. Por aquí. El arco BC de 50. Pero... se traza así entonces, ¿no? Ah, ya, así era la cosa. Ah, ya. Este es su centro. El arco BC de 50. La intersección por acá forma un ángulo de 40. Bueno, ahí está el gráfico, pero faltaban los datos. Yo lo estoy poniendo acá en la figura. Y se pedía el ángulo allí. Precisamente en el centro. Bien, entonces, ahora sí, a ver, estamos con la camarita ya, va acá. Como este es diámetro, decía, acá tú vas a formar 90 grados.
Utilizamos la teoría del ángulo inscrito, 50 grados. El ángulo inscrito mide la mitad de ese arco. Ahí hay 25. Para que me dé 40 fuera, decíamos que acá tiene que haber 15. Ahora sí, pues, ¿no? Porque como todo el ángulo es recto, y acá es 15, por diferencia, acá tienes 75. Y el ángulo en el circuncentro, que es el centro de esa circunferencia, mide el doble del que está atrás. Por eso el doble de 75, 150. Esa fue la pregunta del último examen de San Marcos. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Capiche o no capiche? Cumplimos con hacerla. ¿Lo veías difícil, muy complejo? Esa fue la pregunta real del examen. Ya, entonces vamos a terminar la 12, ahora sí, ya completamos. Habíamos explicado que si esto es excentro, dos exteriores y una interior. Bacán. Estas líneas tienen que ser bisectrices. Exterior, 7,5, 7,5. Esta también debe ser bisectriz exterior, se dirige al excentro. Entonces debe ser 50, 50. Con estos valores yo puedo encontrar los otros ángulos. 75, 75 es 150 y acá te falta 30. 50, 50 es 100, acá te falta 80. Bacán. Completa, completa. 80 con 30, sumando, 110. ¿Cuánto te falta para 180? Niños, falta 70 grados. Pero si la línea se dirige al excentro, también es bisectriz, pero en este caso interior. Va a dividir usted el ángulo de 70 en dos iguales. La mitad de 70, 35 para cada uno. Remate, medida del ángulo exterior del triángulo, porque X es exterior de este triángulo pequeño de acá. El de afuera sale sumando los dos de adentro. Entonces el X sale 80 más 35. Y ya está, ¿ves? Su respuesta es, muchachos, 115. 115, ¿no? ¿Sí? 115 grados. ¿Qué tal? Bueno, así vienen los exámenes. Hemos visto hasta la última pregunta de admisión. Hemos revisado. También otras que se han tomado recientemente. Sigan estudiando, jóvenes, hay que perseverar para alcanzar objetivos, así es la vida, nos da retos, hay que ganarse a veces las oportunidades que se nos presentan, ¿sí o no? Ahora que hay 30 vacantes más, ya se enteró, me dice que hace un mes era la noticia, yo ni he enterado, pero ahora voy a averiguar. Cuídense mucho, sigan estudiando, volveremos con otros temas aún más interesantes de nuestro querido curso Geometría. ¡Nos vemos! Muchas gracias. Hasta la próxima.